Webinar junto a nuestra expositora, la profesora María Isabel Beltrán, que es de nacionalidad mexicana. Es muy interesante, amigos míos, porque el tema que la profesora va a tratar es la tutoría, la dimensión más exitosa y humana del docente universitario. La conferencista, la doctora María Isabel Beltrán Lerín, posee básicamente varias temáticas, es poseedora de títulos muy relevantes e importantes dentro de su quehacer académico y de investigación. Ella es antropóloga, es socióloga también, tiene un doctorado en pedagogía y además más de 25 años de investigación en docencia superior, lo cual avala básicamente su temática altamente pertinente, entendiendo que la educación superior cada día es un reto constante y también es un desafío que hace ineludible la actividad de cada uno de nosotros los profesionales. Los docentes universitarios, como lo somos varios de los que estamos aquí presentes, sentimos que cada día posee un mayor impacto en nuestras comunidades y en forma cotidiana al observar a veces la desesperanza y otras con incertidumbre absoluta el cómo los futuros profesionales se hacen ya cargo de las acciones sociales que inevitablemente nos afectan a todos. En rigor, es una responsabilidad enorme la que tenemos cada uno de nosotros y es una realidad innegable que quienes hoy son nuestros alumnos serán nuestros responsables en el día de mañana. ¿Qué podemos hacer entonces? Es la pregunta que la doctora María Isabel Beltrán nos pregunta. Entonces, lo que vamos a recibir de parte de ella es la colaboración, quizás de este proceso de profesionalización humana a través de esta tutoría, la parte más delicada y reconfortante de la docencia y también una parte alentadora y emocionalmente interesante, dado que es la vía de construcción de los ciudadanos de la nueva era. Estimada María Isabel, queridos amigos míos, tengo el enorme privilegio de dejar con ustedes a una colega entrañable de nuestra casa de estudios. María Isabel, te saludo, muy buenas noches, te escuchamos muy bien y dejo la audiencia a tu disposición. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, muy buenas noches. Agradezco nuevamente el tiempo, la dedicación de estar en viernes por la noche escuchando a su servidora, simplemente compartir algunas cuestiones que son de interés, de pertinencia para quienes nos dedicamos a la educación en general y por supuesto la educación superior en las que estamos insertos algunos ya desde hace muchos años. Me enorgullezco de recibir esta invitación de la Universidad Benito Juárez García en su cuarto ciclo de conferencias internacionales, ser parte de este claustro y poder compartir con ustedes, repito, estas poquitas cosas que he aprendido a lo largo de mi vida profesional y personal. Así es que sean bienvenidos y vamos a trabajar, como bien lo mencionaron mi colega, la tutoría como la dimensión más exitosa y humana del docente universitario. Es una manera en la que he encontrado la forma de mencionar algo que ya tiene alrededor de 25 años por lo menos en México, de empezar a dilucidar y alrededor de 16 de entrar con vigencia y con fuerza en las universidades públicas y en algunas universidades de sistemas privados. Vamos a comentar durante este tiempo tres áreas: nuestros estudiantes en el siglo XXI, los tutores en las universidades y finalmente llegaremos enlazando a la dimensión humana del estudiante y del tutor como un factor de éxito, considerando sobre todo que hablamos de los estudiantes de esta era, no los estudiantes que fuimos nosotros, no los estudiantes que serán, sino los que están en este momento culminando sus estudios, iniciando sus estudios, o bien los que ya están a punto de ser profesionales y los que estando en la universidad ya toman las decisiones, y aún aquellos que debemos siempre considerar que no están en las universidades, pero que toman las decisiones y ejecutan nuestro desarrollo social indudablemente. Sin embargo, bien, como docentes nosotros nos vamos circunscribiendo más a las instituciones de educación, en este caso de educación superior, que pueden ser instituciones, centros de estudio, universidades,
pero finalmente todas enfocadas a lograr un pregrado o la licenciatura o el grado mínimo académico con el que se profesionaliza normalmente cualquier estudiante. Bien, pues quiero empezar señalando que acompaño la presentación con algunas imágenes que me gustaría que fuesen observando como pertinentes a lo que vamos platicando, a lo que vamos intercambiando en este momento como información relevante. Nuestro primer y obligado punto siempre será señalar que no es nada nuevo para cualquiera en el ámbito de la educación, de las ciencias sociales, de las humanidades y de cualquier profesión, entender que finalmente todos los grandes sistemas sociales y económicos en el mundo pues son impositivos en cuanto a las características de los ciudadanos que se determinan, pues es innegable reconocer que si una sociedad requiere industrialización, habrá mayores posibilidades de desarrollo y por lo tanto mayor demanda para aquellas profesiones que tengan que ver con esta parte de la industrialización en sentido tecnológico, en sentido de ciencias exactas, en sentido de lo que serían ciencias duras. Pero siempre estará la parte humanística y la parte de ciencias sociales. Sin embargo, hubo épocas en la historia, como en la Edad Media, en donde las ciencias sociales y humanas, sin tener este acuñamiento, tenían una mayor necesidad de profesionales en las áreas que tuvieran vinculación con la teología, que tuvieran vinculación con las leyes, que tuvieran vinculación con aquellos aspectos que son propiamente de la ciudadanía y no tanto de la tecnología. Por eso repito que cada época obliga a nuevos retos, a nuevas formaciones, a nuevas características de ciudadanos. Como no es nada nuevo, nosotros también sabemos que tenemos en nuestras manos a aquellos que les llaman los futuros ciudadanos, los estudiantes del siglo XXI, y también dentro de los estudios sociales y de mercado, pues se les han ido caracterizando como los jóvenes de la generación X, Y, Z, y bueno, actualmente nosotros vivimos la brecha generacional entre las generaciones Y y Z, o Y y Z, pero también existen otras muchas caracterizaciones. Es importante encararnos con las características del mundo que se le ha llamado globalizado, con las dificultades que entrevienen para muchos filósofos, para muchos educadores, sociólogos, etcétera, tratar de entender la observación de una sociedad que por un lado se llama sociedad del conocimiento y que por otro lado se llama sociedad de la información, y en algunos aspectos se ha tratado de unificar. Lo que sí sabemos es que las sociedades del conocimiento y de la información, o bien una u otra de sus características, tienen graves dificultades porque no a bien puedo señalar que desafortunadamente las divergencias sociales, económicas y políticas no se resuelven solo con tecnología, no se resuelven únicamente estableciendo legislaciones. Estos son elementos cotidianos, muy cotidianos de vivencia, que tienen que ver con entrelazamientos de lo que es la persona, es decir, su propia cultura. Y de ahí, aunque nosotros nos esforzamos en encontrar estas caracterizaciones y llamar a los sujetos de alguna manera, que es el caso de una de las áreas a las que yo pertenezco, el caso estricto de la sociología, pues bien, aunque acuñemos el término generación Z y tratemos de que todos los jóvenes se caractericen en esta forma de vivir de la generación Z, que es la que tiene la dependencia tecnológica, la que tiene individualismo exacerbado, la que tiene solo modos de vivencia que expresan la posibilidad de imaginación, pero imaginación en un sentido, llamémosle no productivo, sino más bien satisfactorio a los intereses, valga la redundancia, personales. Sin embargo, bien, como señalé, no todos podemos decir que son jóvenes de la generación Z, sí es bien cierto que las características de la era inundadas de tecnología tratan de invadir todas las áreas, y digo invadir porque en algunos aspectos sí son invasores, es decir, en aquellos lugares donde definitivamente la tradición oral era el modus vivendi, pues deja de ser una parte importante para convertirse en un sistema tecnológico. Sin embargo, no estoy hablando ni en pro ni en contra de una, solo estoy diciendo que son parte de las problemáticas que se viven entre los estudiantes, y que entre los estudiantes pues, podemos encontrar cosas maravillosas como estudiantes y entre estudiantes, como estas de podernos comunicar
vaya en diferentes latitudes, altitudes, etcétera, y también nos encontramos con quien nunca puede acceder a estas posibilidades que dan la ciencia y la tecnología. Esta característica de los jóvenes de la generación Z de tener estas mediaciones tecnológicas es fundamental para nosotros, pero también es fundamental para nosotros entender que todas estas posibilidades de mediación tecnológica no resuelven al final de cuentas que ellos puedan ingresar al mercado laboral, y tampoco van a resolver que con ingresar al mercado laboral sean personas en el sentido de la felicidad. Tal pareciera que, como quien dice de Morantes, nosotros hemos caído en una vorágine interesante en la que ser feliz ya no es importante. En realidad debería ser uno de los parámetros importantes en los que vivimos y todos los días expresamos nuestro ser en el mundo. Si bien no podemos negar que las organizaciones a nivel mundial pues han diseñado, han impulsado modelos educativos pues, que ejecutan, operan programas alternativos para que estos jóvenes que han llegado a los procesos de educación formal en la universidad puedan ser atendidos y también buscan alternativas para llegar cada vez a otros grupos juveniles y otros grupos sociales y poblacionales que puedan atenderse en educación. Es bien cierto que estas respuestas a veces no son satisfactorias y tampoco son lo rápidas que deberían ser para que los estudiantes y los estudiantes como personas se sientan satisfechos. ¿Qué podría decir? Pues en zonas de guerra, aunque bien existe la posibilidad de darle continuidad a este intercambio cultural, también es bien cierto que lograr certificaciones no es posible por la misma situación de las dinámicas de guerra. Y si nos vamos nosotros a América Latina y encontramos otras posibilidades de desarrollo social diferenciadas de las que se viven en las ciudades, pues también tiene sus diferencias entre unos y otros, no tan a favor de ya me dan una alternativa de educación en línea, pero ahora ¿cómo puedo ingresar a una educación en línea si ni siquiera tengo la oportunidad de haber digitalizado mis competencias? Porque aunque no lo creamos, muchos de los jóvenes no han digitalizado sus competencias. Y bueno, ¿qué decir? Que esta parte que viven los jóvenes de, bueno, yo quiero todo digital y no me he digitalizado, tal vez la puedan salvaguardar. Pero ¿qué decimos de los docentes? Los docentes que no nacimos en la era digital y que hemos ido aprendiendo a digitalizarnos como hemos podido para lograr quizás dar estas pequeñas soluciones que los jóvenes esperan. Yo no puedo dejar de mencionar a la comunidad europea que tomó muy importantemente la idea de ir diseñando e impulsando estos modelos educativos que operaran a favor de el desarrollo de los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios. Bien, estos jóvenes universitarios que traté de describir hace un momento, yo creo que quedan bastante bien ilustrados en esta parte de las imágenes que les estoy proponiendo, en donde podemos observar lo que pareciera que no debería ocurrir en nuestras sociedades de manera negativa, pero que ocurre. Y de manera positiva, pues también podemos alegrarnos de tener todas estas cosas que la cultura nos ha observado y que hoy nos permite, repito, estar hoy en compartimiento. Lo que es bien cierto es que todo esto ha generado una incertidumbre cada vez mayor, puesto que las formas comunes de organización social, económica, familiar, pues ya simplemente no le detallan a los jóvenes lo que antes era, aunque nacieron bajo, sobre todo los de la generación Y o generación Y, ellos nacieron todavía sobre pautadas estructuras. En cambio, los jóvenes de la generación Z nacieron con otras estructuras ya no pautadas estrictamente, es decir, hoy hay una posibilidad infinita de escuchar de modelos de familia distintos, con sus controversias, con sus dificultades, pero se entiende y se conocen estructuras familiares ya, en donde hay personas del mismo sexo, en donde la escuela no es solo ir por las mañanas, se puede entrar por la mañana, por la tarde, por la noche, se puede tener educación a distancia, se puede hablar de educación formal, de certificaciones o no certificaciones, en fin, estas estructuras que fueron habitualmente muy bien aceptadas, pues hoy para los jóvenes son simplemente una apuesta
a su vida cotidiana, a su práctica. Y bueno, finalmente es cuestionable y es válido que se cuestione, nadie indica lo contrario. Sin embargo, al hacer este cuestionamiento nosotros corremos un riesgo, porque lo que fue totalmente válido en un momento, si bien puede ser descalificado en un momento para una construcción nueva, el riesgo está en que esa construcción nueva puede ser otra construcción que desvalorice completamente, es decir, que llegue a perder valor todo aquello y que nos obligue en ese periodo, en ese proceso, a quedar en la nada, a quedar en el vacío. Y entonces, ¿qué pasa con estas generaciones, con estos sujetos? ¿Qué pasa con nosotros mismos cuando no podemos lograr en este proceso de cambio el cambio inmediato, el cambio rápido, el cambio que procure obtener nuevamente este valor y esta funcionalidad para los jóvenes? Y bien, hay ejemplos muchísimos de esos, pero yo me refiero ahora a la parte de la educación, puesto que desafortunadamente quienes nos movemos ya desde hace algunos años en el ámbito educativo, hemos ido observando el cambio generacional, el cambio de valor que han tenido las aulas, el cambio de valor que ha tenido la misma educación para los jóvenes. Y bueno, les comparto este ejemplo, en donde finalmente cada vez encontramos varios grupos de jóvenes, pero hay dos posiciones muy enfáticas. Una, los que siguen apostando a la educación porque es el modo de vida que les va a permitir acercarse a lo que postulan para su sobrevivencia en el mundo, y cada vez un grupo mayor de jóvenes que están totalmente desesperanzados de encontrar en la educación una forma de vivir mejor. Y eso repercute en nuestras prácticas académicas, por supuesto, puesto que nos vamos a encontrar jóvenes bien dispuestos a obtener un certificado, no a aprender y a convivir con nosotros, sino solo a certificarse. Y también vamos a encontrar a aquellos jóvenes con la desesperanza total de, bueno, vengo a la escuela porque me lo mandan, porque no me queda otra cosa, porque mis papás quieren, o porque finalmente, aunque quisiera yo hacer otra cosa, tengo 4 años que estar aquí porque nadie me va a emplear y necesito emplearme. Esta es la razón por la cual las instituciones, las universidades, en sus modelos educativos cada vez buscan incursionar más en aquellas estrategias que le permitan al estudiante durante este tiempo obligado de permanencia, porque ese es una realidad, un tiempo obligado de permanencia en su formación profesional, no abandonar y no sentir este desaliento social, porque al final está construyendo constantemente la sociedad y está construyendo a sí mismo, y él mismo está construyendo la parte de sociedad con la que va a estar conviviendo. Pero entre este momento, entre que se construye y no se construye, los que estamos en medio, que son ellos, y nosotros como docentes nos encontramos con actitudes desafiantes, agresoras, por un lado. Por otro, nos encontramos con el abandono escolar, que ya es la situación más triste, o bien el desapego total de las aulas entre nuestros queridos y jóvenes estudiantes. De aquí que nos encontramos, bueno, sin duda que sus intereses no son los mismos que los nuestros, y a veces la escuela ni siquiera es el interés primordial, pero algo tienen que hacer durante ese tiempo. Y bien, si los sistemas de tutorías empezaron a nivel nacional en México con la intención de ayudar a evitar el rezago y el abandono escolar, también es bien cierto que en otras partes del mundo este fenómeno se da, y que el fenómeno de tutoría, con todas sus características, y yo le llamo el fenómeno de tutoría, ha de alguna manera propiciado el entendimiento de las características generales de los jóvenes que están allí, para quienes nos enfrentamos cotidianamente a nuestra actividad, a la que amamos, por supuesto, porque ser docente significa estar allí de corazón y de corazón abierto. Y bien, en estas imágenes, bueno, les procuro mostrar pues ciertas características de intereses de los jóvenes en las que donde vamos a competir nosotros con la moda, con la belleza, con la música, con la amplia presencia de los jóvenes en todos los ámbitos. Hasta nos han contagiado, nosotros ya de repente hemos sido capturados y vivimos en el mundo de las selfies, y pues tenemos que obligarnos a vivir en esta dinámica del mundo, porque
Finalmente es en donde nos interrelacionamos con ellos. Pero nuestra competencia con todas estas formas y características de interrelación de los jóvenes entre ellos, pues nos deja en un estado a veces bastante difícil para lograr una competición, digamos, honesta. Nosotros somos los que hablamos mucho, dejamos parir, hacemos cosas que a ellos no les gustan y además representamos algo que está en cuestionamiento todo el tiempo, la autoridad, y es válido. Y es válido, entonces tenemos una tarea algo grave. Y por eso pregunté, ¿no? Y me pregunté en algún momento de mi historia, ¿por qué me incumbe? ¿Por qué necesito saber quiénes son estos jóvenes? ¿Qué importancia tiene saber si bailan o no bailan, o qué hacen, o qué hacen, qué no dejan de hacer? Bien. La pregunta que me hice hace algunos años y que sigo considerando como muy válida, el saber quién es el otro me da la posibilidad, en primera, de poder interrelacionarme con él de la mejor manera, de la manera más sana. No se trata de llevar nunca discusiones, estas no son relaciones de poder, son relaciones de educabilidad, son relaciones de educación, de formación. Aunque bien, se vale la crítica y me dijeran que finalmente toda relación educativa es una relación de poder, porque nosotros estamos del otro lado, del poder decir, aprobaste o no aprobaste, pero ellos también es el poder de decirnos, estás aprobado o desaprobado por mí como persona. Esa es una importante posibilidad de reconocernos como docentes. Y bueno, como docentes también debemos estar bien claros que nuestro rol implica responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es la profesionalización de las generaciones de los ciudadanos presentes y futuros. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en que van a ser profesionales en un futuro, pero en este momento ellos ya toman decisiones, ellos ya ejecutan su acción ciudadana como votantes, ellos ya permítense o no interrelacionarse con personas bajo su propio riesgo en cuestiones de convivencia, en cuestiones de sexualidad, en cuestiones ideológicas. Al final de cuentas han decidido no pertenecer a los grupos y estructuras establecidas humanamente o buscar otras alternativas o seguir con las condiciones conservadoras, pero lo están haciendo diariamente. El futuro se está construyendo cotidianamente. Ese cotidianamente que llamamos futuro se termina en 2 horas porque ya es nuestro presente y este presente es en este minuto. Entonces nuestras generaciones de ciudadanos están en todo momento precisando sus exigencias de formación, sus exigencias laborales, sus exigencias de interrelación. ¿Y por qué pongo en este rubro laboral, de formación y de interrelación? Porque es una triada innegable. Si bien nosotros en las instituciones pensamos mucho en formar profesionales, estos profesionales tienen la esperanza y además la razón de querer en su proceso de egresión ser ciudadanos útiles, y a esto me refiero que ellos puedan vivir de lo que estudiaron, de lo que hicieron, de lo que se enclaustraron. Triste es saber que nuestras estadísticas de desempleo nos muestran, que nuestras estadísticas de subempleo nos muestran, pues, profesionales en distintas áreas que subempleadamente se mueven, digamos, abogados de una profesión que están en otras áreas, y no por denigrar la profesión, sino que esto cuestiona la función de la escuela. No estoy hablando de que una profesión sea mejor que otra, estoy hablando que se cuestiona a la profesión, y esto es un reto para las universidades, cómo hacer encajar la formación profesional con la exigencia laboral de manera exitosa. Por otro lado, decía que la cuestión de su formación, porque sin duda yo pertenezco a una generación que fue educada en la paciencia. A mí me decían, no te preocupes, aprende esto, estudia esto, un día lo vas a ocupar. En verdad que yo sigo esperando que muchas de esas cosas las ocupe, pero los jóvenes de esta era no quieren ni están decididos a esperar tanto. Si es que esa educación en la paciencia es, a ver, pero esto en qué lo voy a ocupar, y esto para qué lo voy a ocupar, su paciencia es mínima. Y por otro lado, y es mínima, ¿por qué? Pues porque los ordenadores les dan respuestas inmediatas y nosotros les decimos que hay algún día cuando se pueda. Imagínense
si los buscadores tan conocidos les dan respuestas que no estoy diciendo que sean las verdaderas, ni que sean las correctas, ni que sea el punto de vista más correcto de utilizar, vaya, la redundancia, sino simplemente estoy diciendo que la respuesta es inmediata. Y nosotros les decimos que se esperen, que a la paciencia, pues claro, ellos se cuestionan, entonces, ¿para qué me formo? Y finalmente las cuestiones de interrelación social, es decir, ¿y ahora hacia dónde debo moverme? Sobre todo en las dinámicas de sociedades como las latinoamericanas, en donde no es verdaderamente nada sencillo encontrar interrelaciones laborales sin que existan otras características permeables por niveles de cultura, que es válido, pero que a ellos también les cuestionan. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Bien, a que estructuralmente existen los colegios de abogados, de especialistas, de las distintas áreas, de los colegios de arquitectos, los colegios de profesionales en N, que son claustros, vaya, heredados desde la Edad Media, no cuestiono esa parte. Lo que es verdad es que si un estudiante no tiene esos vínculos de interrelación, su posibilidad de ingresar a estos gremios se vuelve todavía más difícil. Entonces, pues nos encontramos a los estudiantes en esta resistencia de, bueno, me tengo que credencializar, me debo de credencializar porque si no, pues ¿a qué vine? O bien, vengo, hago, medio hago, no hago, y probablemente me credencialice. O bien, vengo con toda la actitud y voy a lograr mi credencialización, y cuando suben todos a obtener su credencialización, me refiero al grado, tiene su certificado. Cuando suben todos, pues suben todos sin importar el esfuerzo, cuando suben todos al podium a recibir su documentación. Y ahí nos encontramos con que subió el que copiaba, con el que no copiaba, con el que se iba de pinta, con el que no sé qué, y eso les hace cuestionarse también. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este mundo en el que estuve 4 años y tiene tanta validez estos 5 o 6 años, los que sean, tiene tanta validez, o bien valen más las relaciones que se tienen fuera de la escuela? Y estas son cosas que cuestionan los jóvenes, y las cuestionan de manera dura y abrupta. También es así que llegan enfrentamientos. En muchos países de América Latina encontramos los enfrentamientos duros con el Estado, o con las fuerzas del Estado, o con otros grupos que digan, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos resolviendo mis situaciones? Y a eso le sumamos las otras condiciones de vida. ¿Cuáles otras condiciones de vida? Si cuestiono la escuela, empiezo a cuestionarme también otras situaciones que tienen que ver cómo tendré que casarme, me casaré, no me casaré, con quién me casaré. Mi religión es permitida, no es permitida, ¿por qué no la permiten? ¿Por qué no puedo expresarme? Mi identidad sexual tendrá que ver con algo más que no sea yo. Alguien tiene que decidir por mí. Y a eso, para todas esas preguntas, le sumamos las situaciones económicas de los distintos países en los cuales nos enfrentamos con medidas catastróficas, como que se van reduciendo los presupuestos y menos ingresos hay a las universidades públicas. Y entonces se preguntan, bueno, si me caso tengo un problema, pero no puedo estudiar. Si estudio y me caso, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi prioridad? Si no me caso, y en contra de mi religión me permite que me case o que no me case, o que me case con quien yo quiera o con quien deba. Puedo, desde mi punto de vista ideológico, hacer repercusiones sobre las modas, sobre quién es el otro, definirlo, interrogarlo, o he aprendido a respetar la diversidad, pero si no lo respetan. Por eso es que es verdaderamente difícil el tiempo en el que viven, el tiempo en que sus respuestas no son lo que ellos esperan, aunque puedan ser rápidas, no son lo que esperan. O sea, pueden encontrar una definición rápida en un blog, inclusive pueden encontrar un sistema en el cual compartir con los demás mientras estén conectados. Si no están conectados, se acaba su mundo. Entonces es bastante difícil. Y aquel que no está conectado está excluido. Y no deja de ser un joven en esta dinámica social del siglo XXI.
Y bueno, pues aquí vamos los tutores, que finalmente los tutores no somos otra cosa más que los profesores. Aunque el tema de la tutoría ha sido ampliamente tratado ya desde hace unos 25, 28 años, duramente tratado, sobre todo en avances muy significativos en Europa, en España, sobre estos modelos de tutoría. Debo decir que el espacio europeo incluye la figura del tutor como una figura separada de la del profesor, y en América Latina sí hemos tenido un tanto la figura del tutor, pero más enfocado a un especialista en ciertas áreas, o aquel que ayuda a obtener un grado. Pero bueno, se encuentran tantas modalidades de tipos de tutores. Y pues en algunos países la tutoría fue muy, digamos, heredera, ¿sí?, de una tradición que venía de la orientación educativa. Entonces, la parte de la psicología y de observar al estudiante como única posibilidad de ser tratado como si fuese un paciente, pues eliminó a muchísimos profesionales de otras áreas que estamos también insertos en el ámbito de la docencia y que podemos ejercer su tutoría teniendo muy buena voluntad, sí, formación, sí, sí, y las dos cosas juntas nos permiten llevar a cabo una acción tutorial sin caer en una situación que sea propiamente de carácter de orientación educativa o de terapéutica, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, en la literatura y en muchos ámbitos encontramos que el tutor es visto como el especialista, el que sabe más. Y esto significa el que sabe más, pero no solo en los estudios, sino el que sabe más en el sentido de la vida. En el sentido de la vida en general, no solo en los estudios, si bien el tutor académico es parte fundamental dentro de las instituciones, también está aquel tutor que a lo mejor no sabe más, pero que sabe más de la vida, sabe más cómo tratarme y vivir las 8, las 10 o las 15 horas conmigo. Aquí les comparto esta serie de tutores, profesores que vemos por aquí, que no todos somos iguales. Pues vaya, algunos tendremos una tendencia ideológica, un tipo de religiosidad, otros utilizaremos anteojos, otros seremos tradicionales de GIS, otros tendremos esta entrega de hasta sentirnos en apegos con los estudiantes, otros más seremos confrontativos, muchos más seremos aquellos que nos formamos por el puro gusto de pertenecer a la docencia y terminamos haciendo la docencia nuestro modo de vida, y de la docencia nuestro modo de vida hay un pequeño hilo para convertirse en un tutor. Hay tutores de uno y hay tutores de muchos. Si bien nuestros estudiantes no todos se sienten tutoreados y no todos llegan a elegir a sí mismos como tutoriados de alguien, si bien es cierto que la tutoría está hecha para todos y que todos la podemos tomar. Hay aulas vacías, hay aulas llenas, hay aulas llenas de estudiantes con muchos intereses y hay aulas llenas de estudiantes con pura desesperanza. Pero lo que es cierto es que nosotros los enfrentamos allí, con un pizarrón, con un ordenador, con lentes, sin lentes. Y cuando digo lo enfrentamos es en el sentido de valentía, no en el sentido de agresión, sino en el sentido del valor que tiene, de que es importante estar y ser allí, porque eso es finalmente la educación. Nuestros tutores, que somos nosotros y nuestros estudiantes, tienen algo en común, y ese algo en común no son las aulas, es la dimensión humana. Todos, viejitos, bajitos, robustos, delgados, con bigotes, sin bigote, maravillosamente delgados, enfermos o muy sanos, profesores, tutores y estudiantes. Todos compartimos esta característica, somos humanos. Y nos gusta ser reconocidos, y nos gusta desarrollar, y nos gusta que nuestro desarrollo sea reconocido también. Es indudablemente, vaya,
no alcanzo a encontrar en este momento la palabra correcta, por más que tengo aquí mis muletillas, no alcanzo a encontrar el punto que nos pudiera ser totalmente diferentes, nos hace totalmente diferentes. ¿Qué? Pues quizás nuestra situación temporaria de que unos nacimos antes y otros nacimos en otro tiempo, quizás la situación geográfica, pero son más las cosas, son más los puntos y las características que nos unen que aquellas que nos hacen diferentes. Me he permitido tomar la definición de la doctora Granados, en donde señala que las dimensiones humanas son todos aquellos aspectos del ser que necesitan ser reconocidas y desarrolladas para un completo bienestar. Y entonces aquí regreso donde iba hilando en el principio, hilándome con ustedes en el sentido de cuál es el bienestar de estar 6 horas en una institución durante 4, 3 años o estar 5 horas frente a un ordenador durante 3, 4 años. ¿Cuál es el bienestar del docente de estar 4 o 5 horas frente a los estudiantes con ninguna intencionalidad de compartir o estar frente a un ordenador sin ni siquiera saber si le están viendo? No solo es estar, el bienestar incluye el ser. Por lo tanto, esta capacidad de reconocerme como un ser feliz, como un ser que está ahí por conexión, es fundamental. Nosotros, como herederos de la cultura occidental, pues analizamos mucho las dimensiones sociales, sobre todo sociólogos y antropólogos, pero sobre todo insertándolas en parámetros o en características, pues vaya, en características generales de organización, en contextos, vaya, para ser estudiados. Entonces, abrimos grupos de estudio, señalamos grupos de estudio, señalamos, vamos a estudiar la dimensión humana de la pobreza, la dimensión humana de la tristeza, la dimensión humana del desapego, etcétera. Y pues sí, nadie niega que sean muy importantes, sin embargo, poco hemos estudiado nuestro completo bienestar integral. Aunque hoy se habla ya de las ciencias de la felicidad y la búsqueda de estudios sobre la felicidad, son realmente escuetos cuando nosotros vemos otros bagajes culturales alrededor de estos estudios y que cuando los observamos parecen ser materia árida y hasta desganos y ponen muchos de los docentes, ¿no? Pero bueno, si nosotros solamente vamos a reducir la vida a un aspecto y negamos otras dimensiones humanas como la felicidad, ¿no? Como aquellas de sentirse bien junto a, de estar bien por, de disfrutar el aroma, el color, el sabor, el disfrute del dormir, del agua, cuando nos bañamos, etcétera, pues entonces estaríamos negando otras posibilidades de nuestro desarrollo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues de manera negativa nuestros niveles de salud física y psicológica. Cuando ya perdemos ese sentido de disfrutar hasta nuestro baño diario, habría que preguntarnos qué estamos haciendo. Y eso nos lo preguntamos como docentes y también se lo preguntan los jóvenes. O sea, me baño todos los días a las 5 de la mañana, salgo corriendo ¿para qué? Para caerme en el marasmo nuevamente de ir a una banca, sentarme por X horas y luego el profesor ni sabe si llegué. Y el profesor se queda en pesadumbre total cuando le preguntan, profe, ¿cómo se llama usted? Porque tengo que ponerlo aquí en el trabajo final y no me sé su nombre. Entonces, fíjense esta relación poco grata que de repente se convierte en nuestra vida en lugar de un bienestar socialmente aceptado y agradable de manera individual y personal. Entonces, bueno, nos encontramos con sujetos bien jóvenes y estudiando, ¿verdad? Y nosotros planeando, pero pues ¿para qué estamos en esa dimensión si cuando nos toca interrelacionar el conocimiento que debimos haber generado no solo se refiere a aquella herencia cultural
de conceptualizaciones y teorías, sino de relaciones interpersonales. En esas dimensiones de las que estamos hablando como humanos, pues cabe siempre resaltar la importancia del respeto, la dignidad, el reconocimiento. Son importantísimas para todos, para los jóvenes que estaban del lado izquierdo mío y para los que estaban del lado derecho, que representan a todos nosotros como docentes. Todas esas condiciones que, bien cierto, son subjetivas, son compartidas y son vividas por ambas partes. Son vividas por ambas partes, insisto. Desde aquel estudiante que dice el profe no sabe cómo me llamo y lo lleva resentido, como el docente que dice, vaya, este estudiante ni siquiera sabe cómo me llamo, ¿no? Entonces resulta que estamos en un marasmo interesante en donde decimos, bueno, ni respeto hay, ni siquiera hay interés, no hay ni reconocimiento que yo soy el profesor, y el otro dice ni siquiera el reconocimiento de que yo soy su estudiante. Cuando yo me refiero a la tutoría como una dimensión humana, no es porque la tenga, esté ya acuñada en algún libro, aún no, en eso estoy trabajando, no está en algún texto, es un juicio, es un criterio, es una vivencia de años de investigación de su servidora. En este espacio construido humanamente, física, pero también de manera simbólica y temporal, y considero que es eso la tutoría, es una construcción física, simbólica, temporal y cultural entre el docente y los estudiantes. En esa construcción es donde nosotros nos reconocemos como personas. Y entonces nos encontramos con Susanita, Isabel, Fernando, Susanita y también Isabel. Esa construcción, esa es la dimensión en donde el profesor se convierte en ese tutor, en donde habla, dialoga, construye no solo el conocimiento formal, sino aquella interrelación humana que permite saber los nombres, por ejemplo, de con quienes convivimos tantas horas, tantas veces al día. Considero que la tutoría es el constructo perfecto para respetar, dignificar, escuchar y valorar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que para los estudiantes tiene valor desde su reggaetón, que a lo mejor no nos gusta, hasta aquellos secretos que guardaron de su infancia que en algún momento decidieron compartir con nosotros, como la inexistencia de los Reyes Magos o la existencia de Santa Cruz. ¿Qué somos nosotros como tutores? Simplemente somos un par, pero un par de mayor edad generalmente, de mayor experiencia generalmente. Somos su docente, pero nos convertimos en su par. Y nos convertimos en su par generalmente, repito, con mayor edad, con mayor experiencia, pero somos nuevos. También creímos y creemos en Santa Cruz, también creímos y creemos en los Reyes Magos, también nos gusta el helado de vainilla de fresa, también tuvimos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones y nos gusta o no salir a las 5 de la mañana para llegar a la cátedra de 7. Es indudable que compartimos muchas cosas en ese espacio constructivo. Y así es como yo veo a los estudiantes cuando trabajan con su tutor. Interrogantes, felices, sonrientes y preguntándose. Pero también los he visto llorando, y los he visto llorar muchas veces, pero ese llorar es algo que solo comparten en un determinado momento para con quien ellos deciden que les es igual que ellos. No es con cualquiera, es cuando deciden quién es ese par con quien deciden trabajar, con quien deciden establecer esta relación dialógica dentro del constructo de la tutoría. Para mí, definitivamente, este constructo es una relación de respeto que implica un mutuo compromiso para alcanzar o para dejar algo, definitivamente. No es fácil
Y cuando digo alcanzar o dejar algo, me refiero a poder dejar de un lado el temor, o poder dejar o alcanzar y darme ese tiempo para escuchar, o alcanzar la posibilidad de entender la vida de otra manera. Y ahí aprendemos ambos. Insisto en que no se trata de ejercer poder, se trata de dialogar y colaborar con la simple y llana presencia, con la escucha, con la mirada, a decidir, a reflexionar, a vivir. No nos piden a veces nada, simplemente hacen un comentario y nosotros escuchamos. Simplemente a veces nos dicen qué opinas y nosotros les decimos, pues a mí no me pasó así, pero pues lo que menos hacemos es el consejo. Lo que más hacemos es acompañar porque eso es lo que hace un tutor. Les comparto esta parte en donde hace algunos años una tutora me decía que ella se sentía muy culpable porque no había logrado que un estudiante continuase su carrera, su formación, la licenciatura, porque estaba sintiéndose aislado, se sentía agredido. Esas no eran sus aspiraciones. El estudiante estaba matriculado en la carrera de Derecho. Y bueno, él estaba inscrito en la carrera de Arte, ¿no? Y bueno, lo que quería era ser abogado, pero por N situaciones, finalmente estaba en una carrera donde no quería ser, donde no quería estar, y la tutora se sentía muy culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento, como lo mencioné, cuando empezamos esto de la tutoría se nos decía, hay que evitar que abandonen, hay que evitar el rezago. Y bueno, ¿qué es lo que buscábamos? Que permaneciesen en la escuela de arte sintiéndose así 4 años y medio, como para qué. Y me decía dolorosamente la tutora, es increíble que yo haya fracasado, porque no pude lograr que este estudiante no causara daño. No, de eso no se trata. La tutoría no se trata de eso. Eso fue en un principio. La tutoría se trata de construir. Y construir no es a veces lo más agradable. Son decisiones de pueblo, son decisiones que a veces pueden. Y bueno, pues aquí está nuestra dicotomía una vez más. Está la tutora con su oficio 5 y los chavos con sus redes sociales, uno en cada columna aislado, y así nos vemos tratando de construir. Eso es lo que llamo andamiaje. Los tutores, pues no generamos, ni diseñamos, ni vendemos recetas e instructivos para la vida. Nosotros lo que hacemos es acompañar, hacer andamiaje. Andamiaje entre todas estas cosas que son el gisecito, el aislamiento, el individualismo, las nuevas tecnologías, los contenidos, la familia, el extracto social, las costumbres, los hábitos, etc. Los tutores hacemos este andamiaje de ideas y concepciones para crear simplemente otras ideas. Y esas otras ideas a lo mejor no son la salvaguarda del mundo ni el hilo negro, pero son otras ideas que permiten a quien no las tenía seguir su continuidad en el mundo. A lo mejor, y aquí algunos podrán diferir de mí, no mejoran los hábitos de los chavos, pero sí influyen en su perspectiva. A lo mejor no logramos que por fin entienda dónde se acentúan las agudas, las graves o cuestiones más complicadas, pero lo que sí sabemos es que construyen otras ideas que no tenían. Cambia su perspectiva, y cambiar la perspectiva es un inicio para el cambio actitudinal. Y si lo logramos, que eso sea exitoso, pues nuestros universitarios se van a convertir en mejores personas de cómo estaban, pero podemos ser riesgo de que también no sean mejores personas. Pero pues eso es la humanidad, esa es la característica humana. Nosotros ayudamos a construir, ayudamos a desarrollar, ayudamos a hacer, solo con dejar ser. Solo con dejar ser. Cambiar de perspectiva cuesta. Y a lo mejor, como pasó con aquella tutora,
El joven se cambió de carrera, se fue, con una matrícula menos, pero seguramente pudo encontrar, y lo sé porque así fue, pudo encontrar otra manera de interrelacionarse con el mundo y logró ingresar a donde él quería estar. Porque esta es una de las preguntas, que en verdad acaso no es lo que esperamos en este mundo, personas conviviendo con personas, o queremos el mundo que vimos al inicio, un mundo enfrentado totalmente, diariamente, que no es importante convivir. No es importante convivir en las mejores condiciones, sin esperar realizaciones extremas de cualidades inherentes solo a los santos o a aquellas personas que están manifiestas de una aura especial. Simplemente es sencillo convivir con el pleno respeto, nada más. Nosotros, los tutores, si bien hemos aceptado nuestro ser docente, ese es un hecho claro y positivo, también reconocemos que la tutoría ofrece un plus, un valor agregado. Y quizás es un premio inmerecido que nos hemos ganado los tutores. ¿Saben por qué? Porque logramos formar personas que nos miran y entienden como personas. Ahí es donde yo he dicho, ahora María Isabel, ya lo hiciste. ¿Por qué? Pues porque ya no soy solo la profesora, la maestra. Me convertí en quien les acompañó, en quien estuvo. Dejamos de ser docentes como una parte del engranaje total y natural de la educación, que no voy a entrar en discusión, y que tampoco lo considero peyorativo. Pero nos convertimos a los ojos de nuestros estudiantes en otras personas, en otras simples personas que como ellos tenemos necesidades e inquietudes, que somos sabedores, por supuesto, que hasta nos ven interesantes en un diálogo, nos miran con respeto continuo, nos ven como alguien a quien no agreden y que se aprende. Y lo más interesante es que aprenden por pura voluntad, solo por voluntad, porque en muchos de los casos ni siquiera son nuestros profesores de asignatura o de materia. Solo les acompañamos a estar. Vaya, como tutores, al tiempo solo le dejamos correr y lo que vamos a generar es algo más inquietante y bello. Ya no son los estudiantes, ya no somos solo los tutores, ahora somos los amigos. ¿Y quién no prefiere estar rodeado de amigos, de buenas intenciones y de cariño, de estima? Por supuesto, nadie es bien sobre hojuelas, pero es una idea interesante a compartir. Y esto va para tutores y tutores. Todos nos podemos encaminar como docentes a esta situación de tutor. Bien, estimados compañeros y compañeras que me han acompañado durante esta charla, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas, pero quisiera ante todo agradecer enormemente su tiempo y disposición para escuchar y compartir a su servidora, y en verdad aprovecho a quienes en las varias formas de tutoría que existen se dejaron alcanzar por mí y ahora me iluminan por su presencia como mis tutoreados durante 15 años y los veo hoy como mis amigos. Y sé que están allí presentes en este momento. A Luis Miguel Montes, a Maritza Domínguez, a Edgar Aguilar, Irma Pérez, Alejandro Juárez, Osvaldo Sánchez y Rolando Sánchez Campos. Tutoreados durante 15 años en distintos momentos, en distintas instituciones, de distintas generaciones y formaciones, hoy académicos, profesionales, amigos. Mis hijos intelectuales algunos, finalmente es lo que insiste en que la tutoría te pertenece, no es lo que no está en la docencia, y por lo cual agradezco a la vida me haya permitido estar en la docencia y en la tutoría. Les agradezco todo, su asistencia, su participación en estos momentos. Les dejo unas referencias y fuentes que validan porque su servidora ha estado presentando hasta aquí. Y pues me remito a lo que ustedes quisieran discutir conmigo o bien comentarme. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora María Isabel Beltrán. Le agradezco y les agradecemos enormemente la
este gusto, esta pasión por la educación, por la docencia, que usted la extrapola y se nota realmente lo que usted siente por lo que es el desarrollo académico y pedagógico. Es increíble, es motivante observar a profesionales gustosos de su quehacer, de su actividad laboral, y no solo eso, sino que también es la forma como trasciende en su vida propiamente tal a través de su actividad, de su desarrollo, y cómo también impacta tan positivamente a su medio y a su entorno inmediato. Es consistente totalmente con la misión que también tiene nuestra casa de estudio, que es una misión de tipo sociocomunitaria, donde coloca en primer lugar al ser humano, a la persona, y además también cómo a través de este ejercicio, de este desarrollo intelectual, de crecimiento de la persona, también se es posible influir en su entorno más inmediato, que es la familia. Encontramos, y eso a usted le debe constar, muchos y miles de casos donde a través de la Universidad Benito Juárez encontramos que hay muchos alumnos que son la primera generación que ingresan a la universidad, la primera generación que enorgullecen a sus padres. Por lo tanto, el impacto que estamos generando en esa persona, en ese futuro profesional, y ese impacto en la sociedad es gigantesco. Solo me detengo a comentar un caso particular, dado que hace muy poco estuvimos reunidos también con los rectores de esta casa de estudio, y comentábamos acerca de una interesante situación, que es la universidad de alguna forma está integrada no solo hacia adelante, sino que también hacia atrás. Tiene, por ejemplo, colegios que educan a niños que los están preparando dentro de la misma universidad, colegios que de alguna manera ya estamos preparando a futuros académicos, futuros universitarios, y chicos de 5, 6 años, 7 años, que ya el impacto que estamos generando es gigantesco. Así que, querida María Isabel, muchas gracias nuevamente por tan interesante ponencia y tan maravillosa forma de presentarnos tu actividad. De inmediato te voy a dejar con algunos de tus alumnos, asistentes que han presenciado íntegramente esta presentación, y también les recuerdo que dicha presentación queda también de forma total grabada en formato MP4 a disposición de cada uno de nuestros alumnos, porque es un material académico valioso el que tú nos acabas de entregar, María Isabel. Muchas gracias, doctora Bertrán. Voy a colocar de inmediato a algunos alumnos que están con su mano levantada, e invito también a quienes quieran realizar las preguntas que levanten su mano para yo también darle la oportunidad. Voy a dejar de inmediato habilitado el micrófono a Eunice Medina. Hola Eunice, muy buenas noches. Estamos acá comunicados y estás con el micrófono abierto para que le realicen la pregunta a la doctora María Isabel Beltrán. Buenas noches, yo quisiera saber cuál es la oportunidad que uno tiene para poder hacer ese equilibrio entre lo que el estudiante piensa y sienta y lo que uno puede ayudarle, cómo buscar ese equilibrio. Bien, este asunto de equilibrio del que usted habla es difícil y es distinto en cada uno de los estudiantes, y es un proceso. Considero que en este proceso vale mucho esta capacidad que tenemos quienes nos hemos involucrado en la docencia, de entender que simplemente levantarse y escribir o dictar algún conocimiento no nos hace docentes. Nos hace observar esta posibilidad de equilibrar, en el sentido de que a veces simplemente con que la lectura que estamos haciendo de su rostro, que está prestando, nosotros le podamos dar una sonrisa. ¿A qué me refiero?
a que finalmente las decisiones las toman los sujetos, que están involucrados en sus propias decisiones, no nosotros, pero nosotros acompañamos. Lo que no hace ningún tutor es ofrecer recetas y mucho menos las decisiones tomadas por nosotros para nuestra experiencia. Podemos compartir experiencias y podemos, a partir de esas experiencias compartidas, ellos podrán definir si o no les es importante, trascendente, y al final, aunque la decisión no sea tan positiva, es la decisión que ellos tomaron. Y eso es importante porque los sujetos deben tomar sus propias decisiones. Son decisiones tomadas por ellas. Creo que nosotros incidimos y podemos incidir, estoy convencida de que podemos incidir en mucho de lo que ocurre en las aulas con solo la observación del lenguaje corporal de los estudiantes. No sé si haya respondido. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eunice. Le agradezco por su consulta. Gracias, doctora. Dejo de inmediato también el micrófono habilitado a la señorita Maritza Domínguez. Nos gustaría saber, Maritza, de a dónde nos llamas y la consulta a la doctora Beltrán, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas. Disculpen, ¿sí me escuchan? Le escuchamos perfectamente, Maritza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a maestra Beltrán. Gracias. Nada más para preguntar, ¿cuál sería un consejo que usted nos pudiera compartir para estas nuevas generaciones, en el caso de nosotros como función de docentes y esta parte de tutor, sobre todo en el caso de México? Escucho que tenemos compañeros o colegas que se encuentran en otros países, en nuestro caso estamos en México, con esta cuestión de la inseguridad que se encuentra en el país, cómo nosotros como tutores podemos ir acompañando en estos casos a los alumnos, que al final de cuentas llega a afectar en cómo construyen sus experiencias y también la inseguridad o seguridad con la cual pueden llegar a la institución a tomar clases. ¿Cómo como tutores podemos, usted qué consejo nos daría como para poder llevar esta situación? Bueno, Marisa, primeramente, si bien México vive una situación difícil en cuanto a la seguridad pública y social, no es facultativo de nuestro país. Y también es parte de la incertidumbre que viven estas generaciones y que tal vez no te tocó a ti, mucho menos a mí, que todavía podía salir pues en la noche, y hasta eso mi mamá se molestaba de que salía de noche, pero sí es importante señalar que si bien nosotros hablamos en México de una inseguridad que tiene que ver con violencia generada en el interior de los estados, pues imagínate en países donde hay guerra, o en países donde existen también las características del nuestro, aunque tenemos poca información de ello. Yo creo que aquí el tutor influye de manera positiva cuando el estudiante escucha, sabe y reconoce que hay alguien a quien le está importando. Ahora voy a decir algo. Cada tutor y su persona define hasta dónde están los límites de la tutoría que puede expresar. Hay yo conozco tutores que se han desarrollado, vaya, hasta como, llamémosle, defensores de oficio y físicamente de sus estudiantes, y hay tutores que han puesto límites a ese respecto con respeto a ciertas características como el horario, etc. Pero sí creo que la conformación de redes de información, pueden ayudar mucho a los estudiantes que se en esta situación que les da la inseguridad de llegar o de no llegar a sus estudios. Claro que a nosotros lo que nos importa son los estudios, dijeran, en la manera más ortodoxa, pero sí quiero remitir al hecho de que formar redes de información es importante, pero ya es una decisión del tutor. ¿Cuál va a ser su participación particular en esta situación que viven los estudiantes? No me estoy lavando las manos, como decimos en México, ni me estoy estudiando de la problemática social que se vive.
Pero si hubiese necesidad, así como aquella tutora, de que el estudiante abandonase la carrera, es una posibilidad en la que el tutor puede influir y dejar que el estudiante tome una decisión que a lo mejor no es la correcta, entre comillas, porque abandonaría los estudios, pero estaría mejorando su existencia, su presencia, su bienestar, su sentirse bien. Creo que conformar estos grupos de apoyo en redes sería una buena opción. ¿Cómo? Ahí el dilema, pero ahí es una participación social y una participación comunitaria, como bien lo ha dicho mi colega, ¿no? Es una visión de una participación comunitaria que también va en contra de las características de los jóvenes de estas sociedades. Ellos son individualizados, son muy orgullosos. Es mi esto, otro, ¿no? Sí, pero ahí es donde entra nuestra interrelación como tutores, y si bien son tus rollos, también son rollos que afectan a los demás, sin regañar, ¿verdad? No estoy regañando a nadie, simplemente estoy señalando que podríamos trabajar en esta parte de hacer esta relación. Pero finalmente, sí te entiendo que vivimos en México una situación complicada, pero no me gustaría dejar en nuestros escuchas de otras latitudes de que estamos en situaciones sin salvaguardia controladas, tampoco es así. Todos los países tenemos dificultades, efectivamente, y México pues, en una situación difícil, pero podemos entre nosotros establecer estas líneas de solidaridad. Perdón, Marix, si no te contesté. No, sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. Gracias, estimada Marixa, por su consulta. Dejo también habilitado el micrófono a don Marco Vera. Perdón, don Marco Viera. Marco, ¿de dónde nos llamas? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. Si puedes levantar un poquitito más la voz, por favor. Bueno, muy buenas noches. Primero felicitar a la doctora Marisabel por tan importante conferencia que nos acaba de regalar. Y segundo, pues preguntarle, entonces, desde ese contexto que nos acaba de plantear, ¿cuál sería de pronto la postura que debe asumir el docente o el tutor frente a la actitud de un estudiante que no presenta ningún interés frente a su proceso de formación? Le hablo de Colombia. Sí, lo entiendo perfecto. Es un trabajo arduo, pero si nosotros dejamos al abandono a aquel que ni siquiera tiene esta intencionalidad por su propia persona, ni siquiera está haciendo nuestra propia, es la primera recomendación. Considero que también es difícil poder colaborar con quien no quiere que colaboremos. Entonces, es para mí muy importante que se establezcan como que ciertas líneas de comunicación que no son necesariamente, a ver, ven, siéntate y te voy a preguntar cómo te sientes. No, es simplemente ir acercando ciertos modos de comunicación para que se vaya viendo que podemos ingresar o no al área, al perímetro de interés en donde el estudiante se va a dejar entender por nosotros y nosotros vamos a dejar que nos entienda. Este es un perímetro, un espacio bien compartido, entonces no se va a dar. Habrá posibilidades de estudiantes que se permitan, y habrá también quien diga, no, de plano esto no va por allí, yo ni quiero ni me interesa, y hasta abandonan antes de que nosotros nos demos cuenta de que esto ocurre. Pero en algo que sí estoy muy creída es en el hecho de que si nosotros no vamos a deprimir un poco para que esto se dé, no se va a realizar. Es muy difícil que los jóvenes por sí mismos digan, no, yo quiero que me dé tutoría, ¿no? Somos nosotros quienes tenemos que dar el paso en el sentido, no de un cuestionamiento, no de un cuestionario, no de una ficha, sino en el sentido simplemente comunicativo. Vaya, hasta el simple hecho de, llegar hoy, me gusto verte, y no más, porque si le damos otras tres palabras, pues que me dice, pero ahora ya me va a estar viendo todo el tiempo, porque además hay una postura interesante entre los jóvenes que yo llamo la postura 80-20, que es mantenerse en el 80% donde nadie te vea, ¿no? Pero el punto es que el paso inmediato lo debemos dar nosotros, simplemente establecer un canal de comunicación y ahí vamos creciendo y vamos haciendo estrategias. Pero yo sí quisiera mencionar que ser tutor no solamente es el hora con voluntad,
La voluntad es fundamental, pero también hay que estudiar. Y hay que estudiar elementos que tienen que ver con las condiciones, con los contextos, con las funciones de los sujetos. Y estudiarnos a nosotros mismos para ver si nuestros canales de comunicación no son los correctos para trabajar como todo. Simplemente vale ser un profesor, hacer lo que tenemos que hacer, pero a lo mejor no tenemos esa empatía, ese gusto, ese desarrollo comunicativo para hacer esas características para hacerlo. Pero, repito, el primer paso lo tenemos que nosotros, de la comunicación, y con esto que por lo menos sepamos. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muy amable. Muchas gracias, gracias estimado. Estaríamos entonces muy bien con los tiempos a la consulta. Le agradecemos a Marco también por su intervención. Gracias, doctora. Voy a habilitar el micrófono a la señorita Maribel Arellano y estaría dando espacio solamente a 3 consultas más, por favor, por razones de tiempo. Ya también no queremos abusar de su tiempo y entendemos también que es día viernes, así que hay que compartirlo con la familia. Así que, estimada, gracias. Estimada Maribel, le dejo habilitado su micrófono, por favor, para que haga la consulta y nos diga desde dónde nos llama, por favor. Hola. Hola, Maribel. Maribel, Hola. ¿logra escucharnos? Parece que no. Vamos a habilitar el micrófono entonces a don Guillermo Patricio Ceballos. Estimado Guillermo, un gusto saludarte nuevamente y encontrarte en estas nuevas latitudes. Gracias, Ignacio. ¿Sí se me escucha? Claro, sí, sí. Ah, perfecto. Gracias, Ignacio. Y sí, un fuerte abrazo el vernos por este sistema a los meses. Previamente, Ignacio, quería molestarte 2 cosas. Los diplomas últimos del tercer ciclo no nos ha llegado. Y no he podido obtener tampoco el MP4 de las conferencias. Ojalá me puedas orientar cómo obtenerlo. Y a María Isabel le había puesto aplausos y felicitaciones porque realmente una brillante conferencia. Quienes estamos en la cátedra, en la tutoría, en las capacitaciones, realmente sabemos lo complicado y difícil que es el poder llegar a manifestar lo último que tú dijiste, la amistad con nuestros estudiantes, capacitados, etcétera, ¿no es cierto? Tutoriado. Por eso quería felicitarte. Y hacerte una pregunta, porque lamentablemente no pude escuchar, se produjo un eco ahí. ¿Por qué se les denomina Z? Por favor. Bien, la generación Z fue se les acabó el abecedario, la generación X, que fue llamada generación Z porque para los operadores y los mercadólogos, cuando se proponía el término generación X, se hizo con 2 sentidos. X, en el sentido de ser poco estudiada, poco nadie, pero yo creo que no se lo pensar en aquel momento que iba a haber otras generaciones antiguas. Pasamos a la generación D, que fue la generación de los jóvenes exitosos, ejecutivos. Perdón, María Isabel, disculpa que interrumpa. Me parece que tenemos problema con tu audio. Si es posible acercarlo un poquitito más y elevar el volumen. Ya. Ahí sí. Entonces, ahí sí. Bien, cuando se tiene la generación Y o la generación Y, son de aquellos jóvenes que se les llaman los jóvenes yuppies, y de ahí viene la generación Y, que tiene que ver con los jóvenes exitosos en los grandes negocios, muy jóvenes pero exitosos, en lo que van logrando el desarrollo económico, social y personal. Posteriormente, aunque eran buenos ya de fortunas,
jóvenes en edad. Estos jóvenes todavía no eran dominadores de las tecnologías, ni habían crecido con las tecnologías en cada momento. Es la generación millennial o la generación Z, llamada así porque es la última letra del abecedario, y no tienen dispositivos que representan el mundo millennial, que ya nacieron con las nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías se convierten en su forma de negocios del mundo. Una de sus características es que nada, evidentemente individualizados y mediados por el proceso tecnológico. Se ven asimismo que están muy agrupados en la cuestión de formar redes, pero que esas redes no los enreden. Hacen redes, pero no participan de manera inmediata con aspectos como las redes de como los negocios. Más bien, aquí es puramente informacional, es una cuestión de información, comunicación, de hablar de ideas, pero no generar la finalidad no es generar negocios inmobiliarios. Es una característica de la generación Z también. Y así fue guiada por los metodólogos que sociólogos de las universidades de Yale y Harvard hace ya unos 12 o 15 años. No sé si respondí. Sí, gracias, María Isabel. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias, estimado Guillermo. Sí, le agradezco, bueno, respondiendo en línea también, la información solicitada la debe comunicar al departamento de virtualidad. Ahí particularmente usted tiene el correo e insistir con la información, dado que los diplomas y también las intervenciones anteriores están en formato grabado. Así que por favor solicítela, que con total gusto mis colegas se lo van a derivar. Chévere, gracias Ignacio y un fuerte abrazo. A ti también. Gracias Guillermo, un abrazo para ti. Gracias. Muy bien, y bueno, continuando, tenemos dos consultas más, si es posible, querida María Isabel, dado que la convocatoria ha sido altísima y hay muchos alumnos que están con intención de consultar, pero el tiempo también apremia. Así que... Adelante. Muchas gracias, gracias. Dejo el micrófono habilitado a don Luis Ángel Terán. Luis, un gusto saludarte. Por favor, ¿de qué lugar nos llamas? Y quedamos a tu disposición para consultar a la doctora Beltrán. Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches, si puedes elevar un poquitito el volumen de tu micrófono. A ver, ahí me escuchan. Más fuerte, por favor. A ver, permítanme un segundo. No, creo que es todo lo que me da. Ahí sí se escucha mejor. Ok. Bueno, pues de antemano, muy buenas noches a todos los que están participando en esta conferencia. Pues simplemente, antes de pasar a mi consulta, darle mi mayor reconocimiento y expresarle toda mi admiración a la maestra María Isabel. Creo que pues la experiencia como estudiante y como alumno bajo el concepto de tutor con ella durante mi estancia en la universidad, pues fue una experiencia muy grata, y pues yo creo que no hay mejor tutora para dar esta conferencia pues que ella misma. Realmente una experiencia excepcional, y pues yo creo que conmigo el resultado fue el que dice ella, ¿no? Creo que en ella tengo una amiga y no hay mayor ejemplo. Y pues bueno, profesora, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando la universidad o la institución de educación superior fomenta y promueve el desarrollo de las tutorías con los estudiantes para los logros o para el cumplimiento de los logros académicos, pero también la misma universidad es la que limita la interacción del profesor y el estudiante, de tal forma que solo se reduce todo a un trabajo meramente de salón de clases y pues propiamente no hay interacción de esta parte humana que usted dice, es muy limitativo, y pues hasta cierto punto como que se coarta el hecho de poder trabajar con los estudiantes. No sé si me estoy dando a entender. Mira,
Perdón, María Isabel, le escucho mal. A ver si puede mejorar el audio. ¿Ahí me escucho bien? Ahí sí, perfecto, doctora. Ahí sí. Perfecto. Sí, comentaba que este modelo de tutoría que se refiere a Luis Ángel, tutoría clásico que se denominó así por las características de ser un experto que tenía mayor experiencia, mayor tiempo de permanencia en ciertos ambientes universitarios, se hacía responsable pero únicamente del plano académico. Esa figura del tutor no está desestimada, es una figura que existe, que sigue siendo validada en muchísimas universidades y que miran al tutor como aquel profesor que tiene la responsabilidad de hacer lo académico únicamente, lograble, efectivo. Es una forma de tutoría que no está equivocada, simplemente no es la tutoría de la que yo estoy hablando. Esta tutoría de la que yo hablo implica muchísimo de la visión del modelo educativo de la institución en la que se está dando la tutoría lo integre. Mencionaba en una de las láminas que hay en el espacio europeo, pues por ejemplo, un éxito el haber señalado que la figura del tutor es distinta de la figura del profesor, del docente. Pero también hay figuras de tutores que están insertas como funciones dentro de los docentes y hay tutores que solo se van a desarrollar como tutores, pero en el sentido meramente académico. No es comparable, no quisiera usar esa palabra, no es utilizable para mí de manera negativa el término tutoría en términos académicos. Es válida, es muy correcta, no es desatinable ninguna, solamente que estamos hablando de formas de tutoría distintas y sobre todo que el modelo educativo de esa institución o de esas instituciones como la que de su experiencia, no posibilitan mayor dimensionalidad de la tutoría que no sea la académica. No está mal porque se logra lo académico. Sin embargo, ahí ya dependerá mucho del sentido de responsabilidad, del sentido de acompañamiento, de la voluntad de quien es decididamente el tutor en aquel momento, si desea extenderse a otras dimensiones que no sea meramente la académica. La escuela, la universidad, la facultad va a dar las pautas de trabajo, pero como docentes bien sabemos que están las pautas de trabajo y el trabajo que nosotros todos los días hacemos y que nos interrelacionamos de manera positiva. Yo quisiera recalcar esto porque si no fuese así, tú y yo no estuviésemos aquí saludándonos, Luis Ángel, si no hubiésemos roto esas barreras de tutoría únicamente académica, ¿no? Entonces, sí, no es que esté equivocado, es simplemente otra forma de tutoría y sería cuestión de que el modelo educativo lo insertara para que funcione de otra forma, pero bueno, eso no está ni en tus manos ni en las mías, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Un saludo, Luis Ángel, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muy amable, gracias, estimado. Muy bien, agradezco también a la doctora por su intervención y vamos a ir concluyendo ya después de la consulta que ha planteado Luis Ángel y donde también hace un reconocimiento público a su labor, querida doctora. Así que, gracias a usted. Vamos a dar la oportunidad a la señorita Alma Estela Beltrán. Hola Alma, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Queda con tu micrófono habilitado. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, un poquito más fuerte. Más alto, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto, perfecto. Bueno, pues primero felicitar a la doctora Beltrán por esta conferencia tan excelente y sobre todo por compartir sus experiencias con nosotros. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué características debe cumplir el docente para poder ser tutor o bien si no puede ser cualquier docente? Mira, esa pregunta me la han hecho 50,000 veces.
Y es una pregunta bien válida y bien interesante y bien bonita porque pareciera que sigue permeando la idea de que los tutores tienen que ver más con el aspecto de la psicología o de la orientación. Y pues sí, en algún momento los orientadores educativos y los psicólogos fueron quienes, con todo el respeto del mundo, quienes hicieron esta parte de tutoría inicial. Quizás sí porque en muchas instituciones existiendo, y no quizás, así fue, existiendo estos departamentos de orientación, de psicopedagogía, fueron colaborando en desarrollar el modelo de tutoría. Pero si bien es cierto que la tutoría es una forma de orientación para muchos, también es bien cierto que cualquier docente que tenga voluntad, posibilidad y además ganas de instruirse e invertir en esta instrucción, puede ser tutor. Con todo el respeto que merecen los compañeros psicólogos o psicopedagogos, yo no soy de la formación de psicología y he trabajado la tutoría desde hace 25 años y conozco muchísimos tutores de las áreas de física, de química, de matemáticas, todavía más alejados, que hacen un excelente trabajo tutorial. Pero sí es verdad que se requiere aprender a comunicarse, se requiere aprender a leer lo que no nos dicen, se requiere aprender a escuchar y a responder. Eso se da, por supuesto que se puede aprender, se puede empezar este proceso formativo de ser tutor, ya visualizándose y aceptando su responsabilidad de ser docente. Bien es cierto que ahora podemos empezar a aprender a escuchar, a aprender a decir, a aprender con diversas técnicas que tienen que ver desde la escucha activa hasta formas de comunicación verbal y no verbal, hasta distinguir conductas de riesgo, etcétera, que nos van fortaleciendo nuestras habilidades y competencias como docentes y que al final, con voluntad, nos permiten ser unos buenos tutores. Pero todos podemos insertarnos en la tutoría definitivamente, pero hay que tener, primero, amor por la docencia. Uno ya es profesor por amor y continúa dando esa parte, ¿no? Sé lo difícil que es, sé lo difícil que es vivir de la docencia y estar en la docencia, pero es lo que uno ama. Y a partir de esa dimensión, uno empieza a ver a los muchachos, a los chicos, de manera diferente, porque esa es nuestra labor, ese es nuestro hacer. Bueno, pues, a ver, si esa es la parte, hay que formarnos. En México, por ejemplo, existen una gran cantidad de instituciones que ofrecen formación para tutores. Y bueno, esto ha permeado tanto que inclusive en la educación media superior y en la educación básica, ya también estamos insertando los modelos tutoriales. Y bueno, pues esa es mi respuesta en este. Gracias. Gracias, buenas noches y un enorme abrazo. Gracias. Muchas gracias, estimada Alma, por esa importante consulta. Muy bien, estimados. Y bueno, no puedo dejar sin antes dar la última concesión insistente. Está el alumno Oscar Lamadrid, nuestro colega, así que quisiera también habilitarle, y si le parece a usted, doctora, para ya con esta consulta ir finalizando esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Muchas gracias a usted. Estimado Oscar, nos escucha bien. Por favor, quedamos a vuestra disposición para su consulta. Oscar, buenas noches. Ay, lamentablemente me parece que hemos perdido la comunicación con el señor Oscar Lamadrid. Muy bien. Perfecto, estimados, entonces, muchas gracias, querida doctora, gracias por este precioso tiempo que nos ha regalado durante esta intervención, donde nos ha retroalimentado en forma tan didáctica, tan directa y de una forma apasionada una actividad de docencia que es tan importante para nuestra vida laboral, en donde cada uno de nosotros que somos docentes entendemos claramente la emoción
que se tiene al poder desarrollar tan hermosa actividad. Creo que todos realizamos docencia, todos estamos permanentemente en esto y el desafío es fuerte porque en este caso la dimensión del personal, la forma de retroalimentarse, de generar una mejora continua en nuestro quehacer profesional es un desafío y por ello entonces agradecemos a usted esta interesantísima presentación. Muchas gracias, querida doctora. Les recuerdo a los asistentes, a nuestros alumnos, que esta conversación queda íntegramente grabada y también ustedes después recibirán sus certificados de participación propiamente tal, donde indica las asistencias que han tenido a esta interesante exposición. Querida doctora María Isabel, un gusto saludarla y sus palabras de despedida para ya poder ir finalizando. Gracias. Muchas gracias, pues agradezco todo su tiempo, agradezco la dedicación, la escucha tan activa que tuvieron en este momento para su servidora y estoy a sus órdenes. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muy bien, entonces, queridos amigos, alumnos, compañeros, asistentes de distintas latitudes del orbe, vamos a cerrar esta presentación y los invito a que sigan participando, revisando nuestro portfolio de webinars que hay en este momento de tan interesantes actividades como las que nos acaba de presentar la doctora María Isabel Beltrán. Querida doctora, un abrazo a la distancia, muchas gracias y estamos comunicados. A sus órdenes, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Feliz fin de semana, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.